Escuche todos los lunes a las 6:45 de la mañana. Minería al Día. Un espacio para tratar temas del apasionante mundo del sector extractivo legal de Colombia y el mundo. Conduce Stephanie Pardo, abogada senior de Holland & Knight, experta en derecho ambiental, derecho minero, derecho petrolero, acciones constitucionales y colectivas. La Voz Minera EMG y el Informativo Minero. Periodismo minero, energético y de hidrocarburos. www.lavozmineraemg.com. En el Informativo Minero de la web, Minería al Día, conduce Stephanie Pardo, abogada senior de Holland & Knight. Bueno, son las 6 de la mañana y 45 minutos en estos momentos en nuestro reloj oficial. Y es tiempo para saludar a la doctora Stephanie Pardo de Holland & Knight, quien hoy nos trae un tema muy interesante. Principio de precaución a la luz del proyecto de ley minera. Tiene una invitada especial a la doctora Margarita Solorza, una profesional experta en temas de derecho ambiental, entre otros, también de Holland & Knight. Bueno, doctora Stephanie Pardo, le saludo en este amanecer de hoy, lunes 26 de febrero. Doctora, los micrófonos son para usted. Muchas gracias, Edgar. Soy Stephanie Pardo, abogada experta en asuntos mineroambientales de la firma de abogados Holland & Knight, y esto es Minería al Día en alianza con La Voz Minera. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, diría yo que es el caballo de batalla del gobierno nacional para el sector minero, y es del principio de precaución, pero ese principio de precaución que están queriendo, esa noción que está queriendo el gobierno incluir dentro del proyecto de ley minera. En el programa anterior hablamos de este proyecto de ley, hablamos de los puntos principales que ataca este proyecto de ley. Hoy vamos a hablar de manera específica del principio de precaución, esa noción que se quiere incluir dentro del proyecto de ley minera. Hablaremos de cuál ha sido su evolución normativa y jurisprudencial a nivel de la aplicación de este principio de precaución de cara al supuesto desconocimiento legítimo de los derechos adquiridos de los titulares mineros que, según el gobierno nacional, pueden ser desconocidos por aplicación de este principio de precaución. Y recordemos que en los últimos decretos que han sido expedidos por el gobierno se ha hecho en la parte considerativa una abundante justificación de que en materia minera no, o más bien que no hay derechos adquiridos en materia ambiental y que por ello es posible suspender proyectos que se encuentren ya en ejecución que cuenten con licencia ambiental. Hay dos puntos importantes. Este proyecto de ley pretende que desde el inicio, desde la etapa de exploración de un proyecto minero se cuente con una licencia ambiental, pero a su vez pretende que se suspendan los proyectos que queden o que se superpongan con zonas excluibles de la minería por aplicación de este principio de precaución, y veremos cómo cambia el concepto. Este principio, recordemos que se encuentra en la normatividad ambiental. La ley 99 del 93 da algunos criterios sobre este principio. La comunidad internacional establece los criterios principales del principio de precaución. El gobierno, en este proyecto de ley minera, se quiso meter con este principio de precaución y lo que quiere hacer es dar una noción diferenciada aplicable al sector minero. Es posible hacer esto, es constitucional, es legal querer regular un principio como es un principio ambiental, el de precaución, el principio de precaución. Es posible acomodarlo, ajustarlo a un sector en específico. Es como si tomáramos el principio de debido proceso y le diéramos una noción distinta, diferenciada a
un determinado sector como es el sector minero. Es muy importante que analicemos esta noción y hoy contamos con una experta en temas ambientales, la doctora Margarita Solorza, profesora de Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, Senior Counsel de Holland & Knight, y ella nos va a contar un poco sobre la evolución normativa y jurisprudencial de este principio y veremos al final con una conclusión que haremos si es procedente hablar que en aplicación del principio de precaución se puedan suspender proyectos en ejecución que cuenten con licencia ambiental cuando justamente la licencia ambiental y los demás instrumentos de manejo ambientales presuponen que se conocen los efectos ambientales. Es que si no, no es posible que una autoridad ambiental expida una licencia ambiental. Si no se conocen esos efectos, esos impactos ambientales, no es posible expedir, otorgar una licencia ambiental. Luego, es un contrasentido que el gobierno quiera que desde un inicio se cuente con licencia ambiental, pero que además se pretenda que en aplicación del principio de precaución esos proyectos licenciados también se suspendan, tomando, como lo dije al principio, el caballito de batalla del gobierno como lo es el principio de precaución. Doctora Margarita, muchas gracias por estar en este programa. Cuéntenos cuál es la evolución jurisprudencial y normativa del principio de precaución. Stephanie, muchísimas gracias por el espacio, súper importante el tema de los principios rectores en el proyecto de ley minero. Comienzo por anotar lo que la ley 99 del 93, desde el punto de vista netamente ambiental, ha establecido para el principio de precaución, y abro comillas para explicar a lo que se refiere el principio. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución, conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. Cierro comillas. En este caso, los elementos que salen, digamos, de esa definición del principio de precaución que concibió en su momento la ley 99-93 son básicamente los siguientes. Uno es que, pues, contempla que cualquier política ambiental, llámese norma, llámese regulación, ley, debe tener en cuenta el proceso de investigación científica, lo cual supone que exista evidencia y prueba científica como base para la adopción de cualquier medida, reglamentación o disposición de carácter ambiental. En segundo lugar, prevé que se dará aplicación al principio por parte de particulares y autoridades ambientales cuando exista peligro de daño grave e irreversible. Es decir, no cualquier daño ameritaría la aplicación del principio de precaución. Y en tercer lugar, se incluye en dicha definición para dar aplicación al principio que la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. En este último punto vale la pena destacar lo que ha anotado, la jurisprudencia y la Procuraduría General de la Nación en relación con el principio de precaución, en donde, por ejemplo, en primer lugar, hace mucho tiempo, en una sentencia del año 2010, la Corte Constitucional precisó los requisitos para la aplicabilidad del principio de precaución, estableciendo los siguientes, y abro comillas. La Corte, estoy leyendo aparte de la sentencia, ha advertido que la adopción de medidas fundadas en el principio de precaución debe contar con los siguientes elementos. 1. Que exista peligro de daño. 2. Que este sea grave e irreversible. 3. Que exista un principio de certeza científica, así no sea absoluta. 4. Que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente. Y 5. Que el acto en que se adopte la decisión sea debidamente motivado. Posteriormente, el Consejo de Estado, en el año 2019, reiteró los elementos del principio de precaución, manifestando nuevamente que era esencial que existiera un principio de certeza científica, aunque no fuera absoluto. En el año 2020, la Corte Constitucional, en una sentencia de unificación con número 455 del 2020, manifestó respecto al principio de precaución como orientador de los instrumentos de reparación del daño ambiental, que no era necesario tener certeza sobre el alcance del daño y el nexo causal. Recordemos que el nexo causal se refiere a la relación entre el hecho generador del daño y el daño producido, para ordenar
medidas de protección y reparación que fueran necesarias. En mi opinión personal, esta sentencia conlleva desconocer los elementos mínimos que existen en el ordenamiento para que se configure la responsabilidad en materia civil que contempla el nexo causal como un elemento esencial. Posteriormente, la Procuraduría General de la Nación, a través de la circular 15 de septiembre de 2023, anotó que en el fallo de la Corte del 2010 se advertía que la valoración, abro comillas, científica del riesgo, suponía que las medidas adoptadas en la aplicación del principio de precaución no podían partir exclusivamente de la incertidumbre, pues de ser así, se podría incurrir en conjeturas y supuestos sin ningún tipo de sustento, por lo cual era necesario que se tuvieran soportes científicos suficientes que contribuyeran a la toma de decisiones, cierro comillas. Esto es esencial, en mi opinión, pues supone que para aplicar el principio, el particular o la autoridad ambiental no se puede basar en la incertidumbre, sino que es necesario que exista algún tipo de soporte científico que evidencie un peligro de daño que haga necesaria la adopción de una política o medida. Por ello, la Procuraduría en dicha circular termina concluyendo que la aplicación del principio es excepcional, debe ser motivada y deben estar fundadas en los resultados del proceso de investigación científica. Ahora bien, la definición propuesta en el proyecto de ley minera se refiere a lo siguiente, abro comillas, cuando está definiendo el principio de precaución. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible al ambiente, el paisaje y a la salud pública asociada a la actividad minera, la falta de certeza científica sobre la relación causal entre dicha actividad y el peligro de daño y o sobre su probabilidad de ocurrencia o magnitud no deberá utilizarse como excusa para postergar la adopción de las medidas dirigidas a impedirlo. En esta definición vemos que se pretende incluir el principio de precaución en materia minera, ya no sería un principio además solamente de materia ambiental, sino que además estaría incluyendo una versión de lo manifestado por la Corte en el año 2020 en la sentencia de unificación, en tanto que ya se habla de que si hay falta de certeza científica en la relación causal entre la actividad y el peligro de daño, se podrían adaptar medidas para impedirlo. En adición a lo anterior, ya no se habla de falta de certeza científica absoluta, sino de la probabilidad de ocurrencia o la magnitud. Es decir, que bajo esa, digamos, redacción del principio de precaución en el proyecto de ley, cualquier magnitud de daño o cualquier probabilidad de ocurrencia le permitiría a la autoridad minera adoptar medidas, por ejemplo, para suspender una actividad minera legalmente establecida bajo el principio de precaución del proyecto de ley. Así no haya nexo causal, es decir, una relación entre el hecho generador de la presunta afectación y la afectación o el daño. De otro lado, es importante manifestar que la proliferación de principios de precaución, lo cual no solo está ocurriendo en materia minera, sino también en el proyecto de ley para modificar las leyes 142 y 143 en materia de servicios públicos, en mi opinión dificulta la aplicación de un principio que fue concebido para aplicar solo en materia ambiental y por parte de autoridades ambientales. Muchísimas gracias, Margarita, por este resumen tan detallado y tan profundo sobre el principio de precaución. Evidentemente vemos que con la noción que se le pretende dar al sector minero, lo que se quiere es cambiar ese concepto, esas bases, esos cimientos del principio de precaución que han sido recabados por la Corte Constitucional de manera extensa, de manera profunda y detallada. No se puede partir de que hay un principio de precaución diferenciado en materia ambiental y tampoco se puede partir de una conjetura o de una probabilidad. Debe haber un principio de certeza científica de que va a ocurrir un daño y no cualquier daño, un daño grave e irreversible. ¿Cómo se hace para llegar a ese principio de que hay un daño no cualquiera, sino grave e irreversible? Pues a través de una especie de certeza científica. Si tenemos algo de certeza científica sobre que va a ocurrir un daño, y no cualquiera, sino uno grave e irreversible, resultaría claro que es posible aplicar el principio de precaución, pero además, como lo decía la Procuraduría, la aplicación de ese principio de precaución debe ser excepcional. No puede confundirse entonces, como lo está haciendo el gobierno, porque es que en todas las normativas, en todas las regulaciones, todos los decretos, las resoluciones que está sacando el gobierno, se está acudiendo al principio de precaución para justificar y sustentar la aplicación de medidas que violan derechos adquiridos, que violan situaciones
reputaciones consolidadas y que además desnaturalizan la noción de lo que es el principio de precaución. Luego, con el proyecto de ley minera, lo que se estaría tratando de hacer es intentar acomodar el principio de precaución para que la autoridad minero-ambiental en cualquier momento pueda tomar decisiones que perjudiquen los derechos derivados de un proyecto minero. Entonces, si tenemos un proyecto que tiene licencia ambiental, donde se sabe, como lo dije, con una licencia ambiental se conocen los impactos ambientales. Si se conocen los impactos ambientales, no es posible decir que hay incertidumbre, que hay un principio de certeza científica de que hay un daño grave e irreversible, porque es que si hay licencia ambiental se conocen ex ante los impactos. Entonces, resultaría que si cambiamos esa noción del principio de precaución como lo pretende hacer el gobierno, pues claramente estaría haciendo un uso indebido de ese principio de precaución, más aún cuando el gobierno no puede, a través de un decreto o de un proyecto de ley que no sabemos en qué casos va a, cómo va a ser el trámite de ese proyecto, no puede uno desnaturalizar el principio de precaución, ni tampoco puede desconocer los derechos adquiridos y hacer una noción distinta aplicada al sector minero. Entonces me pregunto yo, ¿ese principio de precaución que se quiere regular en el proyecto de ley minera será distinto en materia energética? ¿Será distinto en materia de infraestructura? ¿Será otro en materia del sector de hidrocarburos? Es de verdad preocupante lo que el gobierno quiere hacer con este proyecto de ley. No puede el gobierno incluir dentro del proyecto de ley minera una noción diferenciada del principio de precaución, porque este principio ya está estudiado, ya está inventado, ya está reconocido por la comunidad internacional, por nuestras cortes por nuestra Corte Constitucional y nuestras altas cortes. No es posible hacer entonces una tergiversación de este principio. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, a la doctora Margarita que nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias, Edgar. Esto es Minería al Día.